el caballito. Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia y de los hermanos de Barranquilla. Acompañan estas maravillosas conferencias virtuales todos los jueves a las 7:30 de la noche. Les comunicamos a nuestros hermanos gnósticos de Barranquilla que este domingo, día de las elecciones, sí habrá conferencia. Que ustedes voten por el gran cambio y los espero en el Centro Med a las 4 de la tarde. También analizando pues lo que está sucediendo en el planeta, los procesos kármicos por los cuales tiene que pasar nuestro planeta en estos dolorosos tiempos. Reina pues la gran tribulación, este problema de Ucrania y Rusia. Parece que se va, todo va mejorando y posiblemente la cosa no va a pasar a mayores, aunque ya por la cuestión de la escasez del gas y del petróleo hay muchas carestías en los países europeos. Claro está que Alemania y Francia, ellos siguen con su petróleo ruso, porque si no se desequilibra su economía. Entonces, en virtud de todos estos movimientos que se van dando en este conflicto de Ucrania con Rusia, creemos que se va a desenvolver pues más favorablemente y se podrá resolver antes de los tiempos para que la situación no pase a mayores y para que no sufra más parte de la gente, por ejemplo, los amigos de Europa y de Estados Unidos, con estos aumentos que va a haber por la escasez de gas y de petróleo y de otros metales. Bien, hemos estado hablando de lo que llamamos en la sabiduría de la ciencia gnóstica los planetas metálicos de la alquimia y la influencia de los diferentes planetas en el curso de nuestra existencia. Un ciclo maravilloso creado por el Dios Todopoderoso, pero desconocido por toda la humanidad y por la ciencia, etc. Enseñanzas que estamos develando y divulgando públicamente para estos tiempos del fin, en lo que se llama el Evangelio del Reino, profetizado en las Sagradas Escrituras, y donde se enseña que será divulgado a todas las naciones, y después vendrá el fin. Y ya estamos en el fin. Ahora viene pues los últimos tiempos. Tenemos que estar trabajando espiritualmente, no cometer errores, porque ahora pues está la ley cósmica trabajando con toda intensidad. Tenemos que portarnos bien para no caer en esos sufrimientos por los cuales tendrán que pasar muchos seres humanos y que hemos estado pasando en todos los países del mundo. Hablábamos de la influencia, por ejemplo, de los planetas y la sabiduría que tiene todo esto, ¿no? Durante los primeros 7 años que rige la influencia de la luna, que es la que nos trae la existencia, donde el niño va creciendo, se va adaptando a la naturaleza terrestre hasta los 7 años, rige la luna. A los 7 años
entra la influencia de Mercurio. Mercurio es el planeta del estudio, la sabiduría, y a los 7 años es cuando nosotros debemos comenzar a estudiar. Porque si comenzamos a estudiar antes de los 7 años, como está pasando ahora, se atrofia y no sabemos aprovechar los fundamentos ni las influencias cósmicas a nuestro favor. Y se van produciendo desequilibrios. Es como estas gallinas purinas, pues, que las desarrollan en 15 días. Eso es un absurdo. Eso son unos monstruos genéticos. ¿Ves? Entonces, todo tiene su ciclo, todo tiene sus etapas. Y el ser humano también tiene sus etapas. Y esta influencia está relacionada con influencias planetarias que tenemos que aprender a conocer y manejar, y este es el fundamento de esta conferencia. Claro está que estamos comprendiendo a nivel de la materia física, del desarrollo de nuestra vida común y corriente, porque nosotros ya hablamos al comienzo de esta conferencia de lo que llaman los planetas metálicos de la alquimia, lo que es la transmutación, lo que es la transformación del plomo en oro para formar los 7 cuerpos del ser, y vestir al alma con sus trajes polares, con sus trajes solares, etcétera, y hacernos encarnar al Cristo, hacernos uno con el Padre y entrar gloriosos al reino de los cielos. Esa es la parte trascendental, y por eso el título de esta conferencia es Los planetas metálicos de la alquimia, que ya hablamos de estas cosas. Pero ahora estamos hablando de la influencia ya planetaria de los diferentes planetas en el curso de nuestra existencia. Después viene lo que se llama el planeta Venus, de los 14 a los 21 años, que se dice que es la época de la punzada amorosa, donde se recogen las energías sexuales en las gónadas, se dan cambios en el varón y en la hembra, y esperar hasta los 21 años, que es cuando queda el hombre y la mujer queda desarrollada a los 18 años. Después viene el ciclo de Marte, el ciclo del Sol, que va de los 21 a los 42 años, y aquellas personas que no se han masturbado, que no han visto pornografía, que no han entrado en vicios, que se han desarrollado bien, entonces los favorece esta influencia de los 21 a los 42 años, que es donde van determinando lo que va a ser el curso de su existencia, lo que han de ser en la vida. Después viene la influencia de Marte, Marte que rige de los 42 a los 49 años. Esa fuerza de ese Marte guerrero nos da la fuerza para trabajar, para formar un hogar, para tener una fuente de ingresos, para no ser un estorbo en el final de nuestra existencia, etcétera. Pero estas fuerzas del Sol y estas fuerzas del Marte y las fuerzas de Júpiter, etcétera, las aprovechamos si hemos tenido una orientación siquiera mínima de lo que es la verdadera realidad de la existencia. Y no esta realidad falsa que nos han creado con esa falsa sexología, donde han orientado el vicio de la masturbación, con estos inventos del anticristo, como esos anticonceptivos que bloquean los ovarios, bloquean la producción normal de estrógeno y van degenerando la parte sexual de las mujeres, etcétera, etcétera. Posteriormente, ya como les habíamos hablado de la influencia del Sol, de la influencia de Marte, entramos a la influencia de Júpiter, Júpiter tonante. Júpiter, aquel planeta que le da el cetro a los reyes, la vara a los patriarcas y el palo a los mendigos. Entonces, de acuerdo como nosotros nos hayamos comportado en el curso de nuestra existencia, porque es en este ciclo de Júpiter donde uno viene a recoger lo que ha sembrado en la vida. Entonces, si nos hemos portado bien, hemos actuado bien, etcétera, entonces vamos a tener, Júpiter da las posiciones en la vida, etcétera. O si no, entonces nos hemos portado mal, vicio, etcétera, etcétera, alcohol, cigarrillo, mujeriego, etcétera, masturbación. Entonces viene el Júpiter y entonces nos da la miseria, nos da el dolor, nos da el sufrimiento, etcétera. Uno siembra y eso mismo viene a recoger. Tenemos, por ejemplo, que cuando uno no, o sea, desafortunadamente nosotros vivimos en un mundo de ignorancia. Se lo digo por mí mismo. En aquella época yo buscando estas enseñanzas desde peladito y no las encontraba. Me encontré con las influencias y las enseñanzas del anticristo.
que ha desorientado lo que son los valores, lo que es el comportamiento humano, y lo que es la comprensión de la realidad de la existencia, lo que es la comprensión de lo que es la existencia de un Dios poderoso, creador de todo lo que existe, donde nos damos cuenta de la falsedad de esa antropología que habla de una evolución y de una evolución que no conocen porque no pueden conocer el origen del hombre porque lo están estudiando es a partir de restos fósiles y el cuerpo simplemente es un carro, ellos no pueden estudiar el alma. Si ellos conocieran lo que es el alma, si ellos conocieran lo que es el cuerpo astral, si ellos conocieran lo que es el cordón de plata, si ellos conocieran sus vidas pasadas, si ellos desarrollaran ciertas capacidades a partir del desarrollo de las glándulas endocrinas del ser, como la clarividencia, la telepatía, etcétera. Si comprendiéramos lo que es la realidad de los universos paralelos y los misterios que existen dentro de nosotros mismos, como un laboratorio alquímico y en el mundo que nos rodea, esas teorías con las cuales han creado un falso materialismo, no hubieran degenerado la naturaleza física, psíquica y espiritual de la raza humana. Pero aquí estamos nosotros en la noche, levantando las banderas del conocimiento y entregando lo que es la realidad del verdadero conocimiento, el conocimiento divino, un conocimiento de los dioses para los hombres, la gnosis pura y divina que estamos entregando para estos tiempos del fin. Saturno, llamado por nosotros, los iniciados, el viejo de los siglos, se inicia a los 56 años y termina a los 63 años. Entramos ya, pasamos por Júpiter y entramos a Saturno. Saturno es el planeta de la ancianidad, no quiere decir pues que ya nosotros de los 63 años ya nos vamos a morir, ¿no? Porque vienen otros ciclos de Saturno para personas normales, comunes y corrientes. Saturno es el llamado el anciano de los días. Allá el planeta Saturno es el que donde se encuentran los ángeles de la muerte con su guadaña, que son los encargados de cortar el cordón de plata, une el cuerpo con el alma, cuando a una persona le toca morir, porque Dios es el que determina cuándo nace uno y cuándo muere uno, no las leyes con su eutanasia, ni son con las leyes con su aborto, etcétera, etcétera. No, eso no pertenece a las leyes de Dios. Eso pertenece a una violencia contra la naturaleza y a una violencia contra Dios, y no debemos cometer esos errores. Entonces, de los 56 hasta los 63 es lo que llaman la época de Saturno, la época donde comienza y se da lo que se llama la ancianidad. Decimos que de 63 vendrán otros ciclos de Saturno para las personas comunes y corrientes como nosotros, pero vendrán otros ciclos para los grandes iniciados. Por ejemplo, vendrá el ciclo de Urano con Neptuno para los grandes iniciados, de Urano, perdón, de los 63 a los 70, de Neptuno de los 70 a los 77 años, que es para los grandes hierofantes, de Plutón para los 77, y de los 77 a los 84 años para los Mahatmas, y después vendrán dos ciclos más, donde el cual los grandes iniciados logran la autorrealización íntima del ser, logran el elixir de la larga. Bueno, perdón con esa interrupción, pero ni más, ya la pasamos. Entonces, entonces para nosotros las personas comunes y corrientes vienen otras influencias. Por ejemplo, nosotros llamamos grandes iniciados las personas que han entrado en la gnosis, han trabajado en la eliminación de los defectos, no pierden sus energías sexuales, sino que practican la transmutación, transformando esa espermatozoide en una energía sexual para vestir al alma con sus trajes solares y crear el niño Cristo dentro de nosotros, dentro de un nacimiento segundo,
porque si sembramos en la tierra, nace el hombre de carne y hueso, y si sembramos en los cielos, nace el Cristo en el corazón del hombre. Entonces nosotros, las personas comunes y corrientes, seguimos en otros ciclos de la luna, que son Saturno-Luna. Ese Saturno-Luna va de los 63 a los 77 años. Y allí pues los viejitos, como dicen por ahí, se vuelven como infantiles. Se vuelven como infantiles, etcétera. Claro está que eso depende de muchos valores, de la parte del desgaste de la energía sexual, depende también de los vicios que ha tenido la persona, etcétera. Se va a determinar este aspecto infantil en los viejitos, no es el mismo, todo, sino depende de ciertos desgastes de energías psíquicas y físicas durante el transcurso de nuestra existencia. Pero esta es la época llamada, acá en nuestro modo de los iniciados, la época de los viejitos. Después viene un poquito infantil, después viene la influencia, el otro ciclo que se llama Saturno-Mercurio, que va de los 70 a los 77 años. Y entonces, como es la segunda influencia de Mercurio, y Mercurio es el planeta de la sabiduría, entonces a los viejitos tienen ciertas inquietudes de estudiar, etcétera. Yo conocía un señor que estaba dentro de esta edad, yo lo veía que con sus libritos, etcétera, es la influencia de Mercurio. Después viene el tercer ciclo de Saturno, que es Saturno-Venus. Se dice que este ciclo, en las personas, pues, le dicen que es el ciclo de los viejitos verdes, porque como es el ciclo de Saturno-Venus, viene una influencia más reducida del planeta Venus que la de 14 a los 21 años, entonces los viejitos se vuelven enamoradizos. Ya. Es como la segunda punzada del amor, ya al final de su existencia. Nosotros conocimos el caso aquí de una gran empresa en Colombia que paga muy bien, que tiene unas pensiones grandísimas de millones. Es una ciudad petrolera, para no decirle, no ubicarles tanto. Entonces, resulta que en esa ciudad, un viejito se enamoró de una muchacha como de 16 años. Entonces, y le prometió regalarle una casa. Y le enamoró y tal. Y la muchacha le llevaba el cuento, le llevaba las cosas y estaba con él, etcétera, etcétera. Entonces la muchacha le dijo, bueno, está bien, yo voy a vivir contigo, pero me compras la casa, pero me la pones a mi nombre. Entonces el viejito dijo, no, no, tranquilo, yo te la pongo a tu nombre. Y se la puso al nombre de ella. Y resulta que la muchacha tenía su marinoyo, se fue con su marinoyo para la casa y al pobre viejito no lo dejó entrar. Entonces el cepito se llama de los 77 a los 84 años el ciclo de los viejitos verdes, porque es una influencia de Saturno con el planeta Venus. Entonces ya después, ahora nosotros en esta edad de los viejitos, porque Saturno también está relacionado con la balanza de la justicia cósmica. Ya cuando uno pasa de Marte, viene a recoger, aunque hay algunos que han abusado con vicios en el sol, con la masturbación, etcétera, en los cursos de sus primeros ciclos, entonces ya llegan a Marte y ya están pasando trabajo. Pero ya donde realmente uno viene a recoger lo que ha sembrado en la vida es en la época de Júpiter y en la época de Saturno y en estos ciclos de Saturno. Hay que portarse bien porque eso de llegar ahora a los 84 años, eso no es nada fácil. No es nada fácil. La comida que hay ahora ya eso no es la misma de antes. Hay mucha comida chatarra. Yo les recomiendo, no coman comida chatarra, eso no sirve. Coman cosas naturales, no coman cosas transgénicas. Sáquenles esa cosa de las gallinas y huevos purina y de esas harinas industriales para hacer arepas, de eso no alimentan esas cosas. Aquí dictaremos una conferencia relacionada a lo que es con la alimentación, pero eso será más adelante. Vamos por etapas. Entonces ya después viene ya lo que se llama la muerte. Uno ya muere. Mi mamá murió a los 93 años.
Vivió bien, sembró bien, le gustaba ayudar a la gente, a los pobres. Nosotros vivíamos allá en una ciudad petrolera llamada Barranca, y allá pues el río se bajaba, porque era orilla del río Magdalena, a lo que se bajaba, las casas en esa época tenían sus pozos de agua y el agua se agotaba. La única casa que no se agotaba era la de nosotros. Y mi mamá no vendía el agua, siempre la regalaba. Nunca faltó en las demás casas que vendían el agua, se agotaba el agua. La única casa donde no se agotaba el agua era la casa de mis padres, porque mi mamá le gustaba ayudar mucho a la humanidad. Cuando estaba allá en México, hubo un terremoto en el año 85, ella hacía ropita para los niños huérfanos de México. Ella siempre ayudó. Y siempre murió bien, hasta los 23 años, con lucidez y esas cosas. Ya murió porque por ley del destino uno nace en una época y uno muere en otra época, pero le fue bien en el transcurso, porque sembró bien, amorosa, ayudar, tal, etcétera, etcétera. Si una señora es buena madre, si un señor es buen padre, entonces todo eso uno recoge, mis queridos amigos. Uno siempre, y eso recoge. Eso lo venimos a conocer y a comprender y a valorar nosotros en la Gnosis. Nosotros en la Gnosis venimos aquí a conocer muchas cosas, a conocernos a nosotros mismos, a conocernos al universo que nos rodea, e integrarnos dentro de ese universo, dentro de realidades psíquicas, físicas, espirituales, etcétera, etcétera. El universo tiene muchos misterios, nosotros tenemos muchos misterios. La realidad es desconocida para la raza humana. Usted sabe lo que es conocer los misterios de la ley del karma, de la justicia divina, porque a ti te pasa una cosa. ¿Cómo puedes librarte de un dolor y sufrimiento que se te va a presentar en el curso de tu vida, etcétera? Todo eso lo manejamos y lo logramos en la ciencia gnóstica. Es una enseñanza maravillosa, extraordinaria. Le cambia el curso de la existencia a cualquier persona que se tome esto seriamente. Este es un trabajo para personas serias que realmente quieran conocerse y cambiar el curso de nuestra dolorosa existencia, porque eso de vivir sin saber quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, de sufrir y no saber qué valor tienen las obras buenas ni malas de nuestra existencia, y no poder hacer un discernimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal, y a través de una falsa orientación nos valorizan un mal como si fuera el bien, como es la ley, como es la famosa aborto, como es la famosa eutanasia, porque ahora están legalizando una cantidad de cosas que viola prácticamente todos los patrones divinos que se encuentran contenidos en las Sagradas Escrituras, que nosotros aprendemos aquí a valorar a través del desarrollo de ciertas cualidades y de ciertas capacidades de cualquiera de cada uno de nosotros, de los que me están escuchando. Ahora, yo los invito a un autoconocimiento, a integrarse a nuestra sabiduría. Los invito a que realicen el curso gratuito de psicología. Envíenos su correo electrónico por WhatsApp, lo escribimos, o usted visita la página, ya se inscribe en la página www.anael.org, y a inscribirse o a enviarnos por WhatsApp su WhatsApp para inscribirlo y puedan participar de estas conferencias gratuitas. Sabiduría gnóstica revolucionaria maravillosa para estremecer a la conciencia de los pelos, para iluminar una luz que descorre las tinieblas y la ceguera de la ignorancia y del materialismo y todas esas cosas. Estamos creando una revolución cultural propia de la era de Acuario. Los invito también a las personas que no logren entrar por cuestiones de trabajo, etcétera, nos escriben al WhatsApp y le mandamos una grabación de cada una de las conferencias. Estamos dispuestos para servirles. De gracia diste y de gracia recibiste. Estamos cumpliendo con la obra del Señor. Los invito al autoconocimiento. Los invito a la gran realización espiritual. Los invito a conocerse a sí mismo con un laboratorio alquímico, con grandiosas posibilidades y capacidades desconocidas por todo el mundo, pero que desarrolladas uno queda prácticamente asombrado
de lo que es el universo, de lo que son los misterios del universo. Misterios en diferentes planos de la materia y en diferentes planos de la vida y en diferentes planos de la naturaleza. Porque este conocimiento es inmensurable, divino, perfecto, pero que desafortunadamente vamos captando, vamos desarrollando cierta capacidad de percibir las verdades cósmicas de acuerdo a nuestro trabajo interior, a nuestra necesidad interior, a no identificarnos tantos con las cosas materiales de la vida, porque cada día da su afán. Y simplemente, como nos enseña el Cristo, buscad el reino de Dios, el amor y su justicia, haga obras buenas y lo demás vendrá por añadidura. Pero hay que saber hacer obras buenas, porque amor es ley, pero amor consciente. Todo esto y mucho más lo podéis aprender estudiando las obras del venerable Maestro Samael, que se encuentra en nuestra página o internet, o que tú nos escribes, nos enviamos el libro, virtualmente el libro que tú necesites. No tenemos, estamos para serviros a todos ustedes. También los invitamos a que reflexionemos ante las puertas de los grandes acontecimientos que están sucediendo. Esa guerra ya de Rusia con Ucrania, puede formarse una terrible guerra mundial, puede pasar mucho problema a la pobre Europa, a los pobres ciudadanos de Europa, los ciudadanos americanos, ¿ya? Escasez de alimentos, deficiencia, países que viven en clima frío y que necesitan el gas. Ya Alemania y Francia rompieron con ese cerco a Rusia y ellos le siguen comprando el gas y el petróleo. Entonces ahí en esa forma se va resolviendo el problema, etcétera. Para comprender realmente el porqué, lo que realmente está pasando en la guerra de Ucrania y de Rusia, porque nada es casual en el universo. Y esos procesos tampoco son casuales y merecen un estudio y una comprensión espiritual. Amigos y hermanos, los invito para aprender a conocernos a nosotros mismos. Nosotros estamos en el Maestro Samael, el Cristo nos dice, no miréis la paja, el problema es psicológico. El problema son de nuestros defectos. El Cristo dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. El pecado son lo que pecamos, los defectos. Con paciencia. Esto no es soplar y hacer botella que ya quedamos realizados, olvídate. Por ahí no es la cosa. Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos. Entonces dice el Cristo, no miréis la paja en el ojo ajeno. No andes buscando a los demás. Mirad la viga en el tuyo propio. Conócete a ti mismo. Entonces nosotros a través de unas técnicas entregadas por el venerable Maestro Samael para lograr la autoobservación. O sea, nosotros estamos acostumbrados a observar hacia afuera. Hemos desarrollado una observación exterior hacia el mundo materia y nos hemos identificado y nos hemos fascinado con ese mundo materia y esos defectos se han apoderado de nosotros y vivimos prácticamente lo que en la caverna de Plutón, en las tinieblas de un mundo interior psicológico lleno de defectos que desconocemos. Entonces tenemos que buscar la luz de la conciencia. Para ello necesitamos desarrollar lo que se llama el sentido de la autoobservación. El sentido de la autoobservación es un sentido espacial, trascendental, que vamos desarrollando los iniciados y que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico para conocer los defectos en toda su extensión, irlos eliminando gradualmente e ir logrando lo que se llama el despertar de la conciencia. Porque nuestra conciencia está embotellada en un 97%. Únicamente tenemos un 3 o un 2 o un 1% de conciencia. Entonces nosotros con este trabajo vamos desarrollando esa capacidad de conciencia y vamos a aprender a ubicarnos mejor en el plano de las grandes realidades. Ya no vamos a ir como unos tontos, idiotas, todos dormidos por ahí, no. Vamos un poquitico más despierticos, cada cual de acuerdo con su trabajo. Entonces, en ese trabajo de autoobservación, nosotros tenemos una clave que se llama la clave del sol. ¿Por qué se llama la clave del sol? Nosotros vivimos en una luna psicológica, nosotros vivimos en una oscuridad psicológica. Te levantas pensando, te bañas pensando, desayunas pensando, vas a coger el bus o el carro para tu trabajo y vas pensando. Llegas al trabajo y ya
vas pensando, y trabajas pensando, y almuerzas pensando, y toda la tarde y te acuestas pensando. Una vida de sueño. Durante ese proceso del día se han manifestado y se han engordado una cantidad de defectos. Entonces nosotros necesitamos despertar la conciencia en nuestro diario vivir. Pero para ello necesitamos desarrollar el sentido de la autoobservación. La clave es la siguiente. Vamos a hacerla aquí entre todos. Volvernos, observarnos interior y psicológicamente. Uno hace la pregunta. ¿Qué estoy pensando? Para ver qué somos. ¿Quién está entre nosotros? ¿Qué estoy pensando? Y se mira interior y psicológicamente. Si descubre un pensamiento de ira, de lujuria, de codicia, eso somos nosotros. Ese es un defecto que nos duerme la conciencia. Si es de lujuria, por ejemplo, hay que eliminarlo. Es una hembra que nos gusta a nosotros. Pero para eliminarlo, lo eliminamos con la ayuda de la Virgen Madre Divina Kundalini. La Virgen, que es la que nos elimina los defectos. Ustedes saben que en ese capítulo 12 del Apocalipsis dice, y vi una mujer vestida de sol, con 2 estrellas sobre su cabeza y, y la luna bajo sus pies. Siempre la luna es los defectos, la parte psicológica, el subconsciente. Ella es la que nos elimina los defectos. Usted sabe que en esa oración de la Virgen María dice, ayúdanos a eliminar el yo pecador. Ella es la que nos ayuda. Eso está en la Biblia. Entonces uno, si tiene un defecto de la lujuria, por ejemplo, tiene que eliminar. Pero ¿cómo se va a eliminar? Hay que aprender. El maestro Samael nos enseña, sin disección no hay eliminación. ¿A usted le gusta la hembra? ¿Qué le gusta? Los ojos. Virgen, Madre de mi Cristo, elimine este defecto que le gusta a los ojos de Carmela. Y le gusta la boca, los labios. Virgen, Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto que le gusta a los ojos, los labios de Carmela. Y le gusta el caminar, elimíneme este defecto que le gusta el caminar. Él le gusta el perfume, elimine este defecto que le gusta el perfume de esta muchacha, elimíneme este defecto que le gusta las piernas de esta muchacha, elimíneme este defecto que le gusta la voz. Hay que eliminar ese defecto en cada una de sus partes, porque es como una disección, donde uno tiene un organismo que tiene pulmones, que tiene hígado, que tiene riñón, que tiene intestino, así es el defecto, tiene varias partes, entonces hay que eliminar ese defecto en cada una de sus partes. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué estoy pensando? Y miramos interior y psicológicamente qué estamos pensando. Estamos autoconociendo, estamos desarrollando un poderoso sentido del alma que se llama la autoobservación. Cuando uno, vea, el maestro Samael nos dice, esta fue la primera práctica que yo realicé, la hacía de segundo en segundo hasta que desperté la conciencia. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros. Claro está que él venía con un gran desarrollo espiritual de vidas pasadas. Él es un arcángel que se levantó en esta vida y que venía con esa misión. Entonces tuvo que hacer un esfuerzo para lograr la realización espiritual e iluminarnos con eso, el poder entregarnos como mensajeros. Eso sería los dioses para los hombres. Nosotros simplemente somos generales del maestro Samuel, estamos ayudándolo a difundir esta enseñanza. Pero uno se hace la pregunta, ¿qué estoy pensando? Después uno se pregunta, ¿qué labor estoy haciendo? Tenemos que volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. El maestro nos dice, si estás caminando, camina, porque tienes que estar pensando en otra cosa. Si estás bañándote, bañate, porque tienes que estar pensando en otra cosa. Obsérvate para que te veas la cantidad de pensamientos que se meten a uno cuando está bañando. Si estás comiendo, come, porque tienes que estar pensando en otra cosa. Entonces tenemos que volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo. Después tenemos que hacernos la pregunta, volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Uno entra a un super almacén, ¿y dónde estoy yo? Entonces, resulta que uno entra y sale y ni siquiera ve qué hay en el almacén. Hay un carro en la entrada porque lo están rifando porque es la época de aniversario, que es una época, ponen ahí de aniversario, pues para vender productos y hacen ciertas rebajas para atraer clientes, etcétera. Y hay una cantidad de globos y uno sale y entra, no se da cuenta que hay de raro. Entonces uno se pregunta, ¿en qué lugar me encuentro? ¿Por qué se pregunta en qué lugar me encuentro? Porque si esta pregunta nosotros la repetimos en el plano astral, o sea, cuando el alma sale del cuerpo, entonces uno
Vea, uno en el sueño, uno en el día para en la casa de uno, para en el trabajo, para en el carro, etcétera, pero para sobre, anda y siempre está sobre sitios específicos. Pero usted en el sueño está en otra casa, está en otra ciudad, está con personas que no conoce. Pero tenemos que volvernos conscientes en qué lugar me encuentro y preguntarse igualmente qué hay de raro en este lugar. Si usted ve algo raro, ya, porque llevar un ramo de flores a la casa, que usted no, uy, qué raro, entonces usted se estira el dedo, usted se pregunta, ¿estaré en cuerpo físico o en cuerpo astral? Y usted se estira el dedo, se imagina con imaginación creadora, y si usted se estira el dedo, imaginando que se estira. ¿Por qué? Porque si esto se repite ya en el plano astral, en el mundo de los sueños, este cuerpo es físico, este cuerpo no se va a estirar, pero usted lo hace con imaginación, claro, imaginando que se estira. Entonces, esta práctica se repite allá en el proceso del sueño, en la quinta dimensión, en el plano astral, y el dedo se va a estirar. Yo lo he estirado y he estirado la nariz. Uno puede estirar porque ese cuerpo es etérico y usted lo suelta y él regresa. El cuerpo es etérico. Y usted dice, estaré, y usted pega un salto. Resulta que aquí hay gravedad, allá en la quinta dimensión no hay gravedad, allá hay otro tipo de energía, allá hay levitación, otro estado de la materia. Entonces usted allá, usted pega un salto y usted queda flotando. Fíjense todo cómo nosotros vamos comprobando gradualmente todos estos grandes misterios. Y lo vamos desarrollando, pero tenemos que sentir necesidad, tenemos que tener voluntad, tenemos que tener constancia para escuchar esto todos los jueves, los que viven en Barranquilla, venir aquí a las conferencias presenciales que estoy editando todos los domingos a las 4 de la tarde, y este domingo hay elecciones, pero también hay conferencias, y visitar nuestra página en internet, inscribirse en nuestro curso gratuito de sabiduría y invitar a otras personas. El que da sabiduría recibe sabiduría. Vea, uno aquí está ayudando a las personas desinteresadamente, claro. Y allá los dioses, allá en el mundo interno, en los planos superiores de conciencia, la dimensión, Dios le va entregando una sabiduría divina a uno, porque se dice que el que da recibe. Si usted da comida, usted va a recibir comida. Si usted da salud, usted va a recibir salud cuando la necesite. Si usted da sabiduría divina, usted va a recibir sabiduría divina cuando lo necesite. Esto lo comprobamos nosotros. Esto es maravilloso. Entonces hay necesidad de que ustedes nos ayuden. Ahora, no hay que forzar a la gente, porque la noción no es una camisa de fuerza. Esto no es una cuestión obligatoria para la gente, no. Nosotros tenemos que respetar el libre albedrío. Nosotros tenemos que respetar la libre forma de pensar. Nosotros tenemos que respetar las diferentes religiones. Que no tenemos por qué atacar a ninguna religión. Nosotros no somos para eso. Esa no es, esa no es nuestra línea. No, que los gnósticos, no. No hay que juzgar a nadie. Tenemos que respetar las creencias, tenemos que respetar los valores, no tenemos por qué estar juzgando a nadie, no juzgáis para no ser juzgados, porque con la vara que medís seréis medido y con ventaja. Nosotros tenemos que, esa es la línea, esa es la enseñanza que nos entrega el divino Cristo Rey de Galilea en sus sagradas escrituras, pero que aquí estamos develando para bien de toda la humanidad, para bien de ustedes, para bien mío, para bien de todos nosotros. Bueno, ya esto está para terminarse, no se olvide, pues espero todos los jueves, invítenme a más personas aquí para que esto es un pan de la sabiduría que recibimos todos los jueves, divino, sabroso. Vamos a hacer una relajación. Una respiración lenta y profunda. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Yo os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense.
imaginamos que nuestro cuerpo físico se relaja totalmente. Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico. Os ordeno en nombre del Cristo. Relaja.